Bienvenidos y bienvenidas a Enlace con Corte B. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar a Ana Lucía Mosquera Rosado. Ella es comunicadora especialista en gestión de diversidad, equidad e inclusión y vamos a hablar y hacer un análisis en el marco del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios. Bienvenida, Ana Lucía. Hola Grisi, muchas gracias por la invitación y estoy contenta de poder conversar con ustedes sobre este tema tan valioso. ¿Cómo evalúas la representación de las mujeres en la televisión, radio y medios digitales en nuestro país? Bueno, en realidad creo que hemos avanzado mucho para poder seguir cambiando o ampliando el espectro en el cual se representan a las mujeres en los medios, tanto televisión, radio, medios tradicionales y los nuevos medios o los medios digitales. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que todavía son un pendiente y que obviamente se generan como una reflexión a partir de esta fecha, ¿no? Lo primero creo es que todavía tenemos una brecha muy grande en relación a representación de mujeres en roles de liderazgo como expertas, como científicas, como profesionales, ¿no? Regularmente cuando vemos entrevistas a expertos o se trabaja con expertos, expertas en el tema, la mayor representatividad recae sobre los hombres y eso todavía creo que no nos permite pensar o ampliar un poco este espectro de quienes deberían estar discutiendo temas relevantes para nuestra sociedad, ¿no? Además de eso, todavía hay algunos estereotipos persistentes. Algo que me preocupa bastante a mí es el tema de los estereotipos, porque lo que vemos es que se asocia mucho con temas relacionados a cuidado, a belleza, la hipersexualización todavía sigue siendo una problemática y hay una permanencia todavía del lenguaje sexista y de discriminación hacia las mujeres, sobre todo cuando se abordan noticias tan sensibles como la violencia de género, como otras noticias relacionadas, ¿no? Y finalmente, como para hacer un resumen ejecutivo, creo que hay una necesidad de poder mirar la representatividad desde una forma o desde un enfoque interseccional, ¿no? Pensar qué está pasando con mujeres en poblaciones rurales, qué está pasando con mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o dentro de la diversidad sexual e identidad de género, ¿no? Ahí todavía hay una mirada bastante sesgada que todavía coloca a mujeres desde una mirada hegemónica y no representa la diversidad dentro de nuestro grupo. ¿Qué riesgos o consecuencias tiene la difusión de estereotipos y roles sexistas en la manera en que se retrata a las mujeres en los contenidos mediáticos? Creo que lo principal es que refuerzan los estereotipos y los roles de género asignados, ¿no? Si seguimos ubicando a las mujeres en ciertos roles, ocupando ciertos espacios o siendo especialistas en ciertos rubros, estamos reforzando la idea de que existen roles determinados por el género y que van a seguir viéndose en los medios de comunicación, ¿no? Eso puede tener un efecto no solamente en cómo nos vemos, cómo nos representamos, sino también cómo nos ve y nos representa la sociedad, en qué espacios estamos, qué características naturales, entre comillas, tenemos, o cuáles son estas cosas en las que podemos estar mejor ubicadas simplemente por nuestro género, ¿no? Y eso puede tener una consecuencia en la limitación de oportunidades y también en la normalización de algunas manifestaciones de discriminación sexista y de violencia de género que pueden afectar en nuestra autoestima, en nuestra salud mental y a gran escala también creo que tienen que ver con la permanencia de la discriminación estructural, ¿no? Como todas estas cosas que forman parte del cotidiano, que forman parte de estas acciones aparentemente inofensivas, contribuyen en gran escala a la permanencia y la justificación de acciones de violencia y de discriminación estructural que afectan a las mujeres y que hacen que seamos permanentemente juzgadas y permanentemente discriminadas por la sociedad y por los medios de comunicación. ¿Qué buenas prácticas periodísticas destacarías en el tratamiento informativo y en la representación de la mujer en los medios? Para mí una de las cosas más importantes es la relevancia que tiene el lenguaje, ¿no? Lo que decimos, cómo lo decimos, cómo comunicamos también impacta en cómo vemos o percibimos el mundo que está alrededor de nosotras. Y utilizar un lenguaje que sea inclusivo y un lenguaje que sea no sexista es una de las cosas más importantes que tenemos que seguir mejorando. No es suficiente con desdoblar el lenguaje, no es suficiente con decir los y las, hay que repensar en el lenguaje como algo que también puede tener la posibilidad de reproducir discriminación. Entonces, eliminar el lenguaje no sexista no pasa únicamente por el desdoblamiento del lenguaje, sino por cómo utilizamos o cómo asociamos adjetivos a género, ¿no?
cómo pensamos en las mujeres en función de ciertas características y cómo eso se sigue reproduciendo en los espacios en medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, ¿no? Otra recomendación importante es ampliar nuestra perspectiva y nuestro pool de expertos, ¿no? Inclusive cuando hablamos de expertos hablamos únicamente de hombres. Hay muchos expertos en muchas cosas que van más allá de temas de género o temas que tienen que ver con el cuidado o temas que tienen que ver con educación o temas que tienen que ver con relacionados a funciones o roles de cuidado en específico, ¿no? Visibilizar también a mujeres como expertas en otros temas que las hay. También es una forma de romper este paradigma que las mujeres somos especialistas o podemos comunicarnos solamente en relación a ciertos temas, ¿no? No solamente podemos estar en programas de entretenimiento o de espectáculos o de cuidado del hogar, aunque estas cosas son bastante relevantes porque sostienen también muchos de los espacios de distracción que tenemos. Hay mujeres que son expertas en otras ramas también y poder tener esta diversidad de perspectivas nos ayuda muchísimo. Y finalmente creo que también pensando en una problemática que nos afecta de manera estructural y desproporcionada a las mujeres, necesitamos seguir mirando cómo representamos o contamos situaciones que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Evitar la revictimización, evitar el sensacionalismo, plantear también quién es el sujeto y el objeto de la acción, ¿no? Muchas veces cuando narramos noticias que tienen que ver con violencia, la mujer se convierte en la protagonista y no colocamos o no repensamos que realmente la acción o el peso o el centro de la noticia debería estar en quién cometió la acción sobre esa mujer, ¿no? ¿Qué compromisos y acciones consideras que deberían asumir periodistas, comunicadores y medios de comunicación para construir una imagen más equitativa y respetuosa de la mujer? En principio creo que lo más importante es que comunicadores y comunicadoras asuman que tienen una responsabilidad. Comunicadores, quienes trabajamos en comunicación, no solamente somos transmisores de noticias, no solamente trabajamos con mensajes o con información preestablecida, sino que tenemos una gran responsabilidad de la construcción de imaginarios sociales. Entonces, creo que todas las personas que trabajamos en comunicación, medios tradicionales o no tradicionales, y que tenemos la posibilidad de impactar en otras, debemos asumir compromisos que tengan que ver con una sociedad mucho más equitativa, ¿no? Lo primero es integrar la igualdad de género como un valor central en nuestra misión, ¿no? No solamente como algo que está bien o no solamente como algo que deberíamos hacer, sino como algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad ética sobre lo que decimos y también sobre qué cosas ayudamos a reproducir y a justificar. Creo que una responsabilidad importante tiene que ver con no reproducir estereotipos, no utilizar lenguaje discriminatorio, no reproducir discursos discriminatorios y no validar a personas que reproduzcan discursos discriminatorios, ¿no? Otro compromiso que creo que es importante es la formación permanente en temas de perspectiva de género. Está bien que no sepamos estas cosas porque creo que todas las personas hemos crecido en una sociedad en la que hemos aprendido a discriminar de manera directa o indirecta, pero creo que es una responsabilidad que podamos seguir formándonos para abrir nuestras perspectivas, para poder tener un panorama más amplio y para poder también garantizar que ese panorama se traduzca a mejoras en nuestra comunicación y a mejoras en nuestros medios, ¿no? Y finalmente creo que algo que también se tiene que pensar, no solamente es la responsabilidad que tienen de forma individual las personas que trabajan en comunicación, sino también la responsabilidad que tienen los medios como institución, ¿no? Y hay una necesidad de poder establecer políticas, protocolos de capacitación, pero también políticas que puedan incentivar a que los medios, como, digamos, como componente, como grupo, como empresa, si lo quieres ver, puedan asumir la responsabilidad que tienen y garanticen que estas condiciones preexistentes para promover la igualdad estén presentes en sus redacciones, en sus ediciones y que puedan impactar de manera individual, pero también colectiva a los medios de comunicación en su conjunto. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.